Buenas tardes, compañeros. Yo soy Jesús Amán Contreras, soy de la Clínica de Medicina Familiar Revolución. El día de hoy me acompaña una gran amiga y colega, la licenciada Estela Sánchez, con su participación en el tema de inteligencia emocional. Por favor, un aplauso para ella. Adelante. Vale, hola, buenas tardes. Como me acaba de presentar Jesús, hago una introducción rápida. Mi nombre es Estela Garduño Chávez. Soy egresada de la carrera de Psicología por parte de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Y en este momento específico me encuentro en mitad de mi proceso de titulación para poder obtener el grado de licenciatura. Y pues como bien mencionó Jesús, en este día vengo a compartir con ustedes el tema de inteligencia emocional. Antes de empezar propiamente con lo que es el tema, me gustaría expresar una idea general que me parece muy importante y que es que pues no todo en la vida suele ser o tiene que girar en torno solamente a conocimientos técnicos o específicos que cada uno de nosotros maneje en su vida profesional. Eh, Tenemos, me parece muy arraigada la idea de que solamente este tipo de conocimientos son importantes para poder llevar a cabo nuestra vida profesional y no todo el tiempo suele ser así. Solemos olvidar o generalmente me ha pasado que al platicar con otras personas olvidamos lo que son las emociones y el papel que éstas llegan a jugar a lo largo de nuestra vida. Principalmente nosotros que somos profesionales de la salud, me parece que es importante tenerla siempre presente porque nuestro trato con otras personas suele ser constante. Y yo como individuo tengo estas emociones y la persona con la que estoy tratando también tiene emociones. Entonces, si nos olvidamos de estas y nos concentramos meramente en los conocimientos que hemos obtenido a lo largo de la carrera, pues puede llegar a ser un trato bastante indirecto, por decirlo de alguna manera, y algunas veces puede llegar a ser hasta deshumanizante. Entonces, la inteligencia emocional empieza a jugar aquí un papel muy importante porque si olvidamos lo que otras personas están sintiendo y lo que nosotros estamos sintiendo, pues va a ser un caos total. Entonces, tomando en cuenta que las emociones están a lo largo de toda nuestra vida, eh, podría ser incluso bueno que esta se enseñe desde chicos, o sea, desde, no sé, ¿qué les gustará? Edad primaria, que los niños ya empiezan a entender un poco más y se empiezan a desenvolver con otros niños, para que esta tenga un punto de vista preventivo. Si no se puede desde una edad temprana, que se vea como un trabajo multidisciplinar. En este caso, pues, sin ser presuntuosa o algo así, como lo que estamos haciendo en este momento. Yo como psicología explico el tema a lo mejor a compañeros enfermeros en este caso, ¿no? Entonces, pues explicado un poco el por qué debería ser importante hablar sobre estos temas, pues es momento de comenzar a explicar propiamente lo que es la inteligencia emocional. Voy a compartir la presentación que preparé para ustedes y a partir de ahí comenzamos. La inteligencia emocional. Esta suele ser un tema bastante recurrente en la psicología. Se ve desde los primeros semestres cuando nosotros empezamos a estudiar lo que es la conducta, que es básicamente todo lo que nosotros llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida. Todo lo que hacemos son conductas. Lo que yo estoy haciendo en este momento de hablar con ustedes, de ustedes estar prestando atención hacia lo que yo estoy explicando, lavarnos los dientes, despertarnos, arreglarnos, preparar temas de exposición, prepararnos para tratar con pacientes independientemente del área en el que trabajemos, todo eso son conductas. Entonces, la inteligencia y la emoción vamos a separarlas como dos procesos separados. Sí, la inteligencia emocional es un todo, pero para que se entienda de una mejor manera, pues es pertinente separarla en estos dos procesos.
A estos en psicología se les conoce como procesos psicológicos básicos. Y pues estos son o se entienden como aquellas etapas mentales que permiten que las personas que nosotros como individuos tengamos conciencia de nosotros mismos, de lo que hacemos y del entorno en el que nosotros nos vamos a desenvolver. A fin de lograr todo esto, pues que nosotros nos adaptemos de la mejor manera posible al entorno y sepamos hacerle frente a las situaciones que se nos presenten. Entonces, como ya les dije, pues inteligencia y emoción se pueden entender como dos procesos psicológicos separados. La inteligencia, como dice la diapositiva, se puede entender como esa capacidad cognitiva que nos va a permitir llevar a cabo una evaluación de un problema que se nos presente y a partir de ello dar una solución a ese problema. Puede llegar a ser que suene más complicado de lo que es o que una persona lo entienda más simple de lo que puede llegar a ser. Sin embargo, pues tener este proceso nos permite adaptarnos de mejor manera al medio en el que nosotros convivimos. Si bien a lo largo de la historia diversos científicos han hablado de muchos tipos de inteligencia, como puede ser la inteligencia creativa, la inteligencia visoespacial, pues la inteligencia común, todo es esa capacidad cognitiva que nos permite evaluar un problema y saber qué hacer para resolverlo. Por otra parte, tenemos este otro proceso cognitivo que es la emoción. A este se le puede considerar un proceso meramente adaptativo que va a formar parte de nuestros procesos afectivos. Y esta emoción es propia de la especie humana. Las emociones siempre van a responder a estímulos que haya en el ambiente y que nosotros como individuos estamos captando. Ahora, si intentamos juntar un poco estas dos definiciones de lo que es la inteligencia y de lo que es la emoción, tenemos pues dos definiciones de lo que es la inteligencia emocional. Por un lado, dos autores que son Solovey y Mayer nos dan una definición de lo que es la inteligencia emocional como esa capacidad de percibir los sentimientos propios y los de los demás. Y de esta manera poder guiar nuestro pensamiento y la conducta de una misma persona. Esa es una definición que no es precisamente la que vamos a tomar para trabajar durante esta presentación. Vamos a tomar más bien la que propone Daniel Goleman, que es esa capacidad que tenemos nosotros de reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos ajenos, y a partir de ellos motivarnos para gestionarlos y de esa manera poder tener una mejor relación con las personas. A lo mejor de una manera simplificada, ya como yo lo entendí durante la carrera, es la capacidad que tenemos de percibir qué son mis emociones y a partir de ello entender las emociones de los demás. Suena a lo mejor muy bonito o muy sencillo, sin embargo tiene su grado de complejidad en el sentido, y tomando un poco en cuenta lo que había dicho antes, que no muchas veces conocemos cuáles son nuestras emociones. De ahí la importancia de la inteligencia emocional. Y para poder, no sé, saber cuáles son nuestras emociones, pues es importante conocer de inicio cuáles son. En este caso, Jesús, no sé, por ejemplo, si tú sabes cuáles son las emociones que tenemos nosotros o alguno de tus compañeros. Puede estar el enojo, la alegría, felicidad, tristeza, miedo, podría ser. Ok. Justamente las que tú acabas de mencionar son las que se suelen conocer como las emociones básicas. Vamos al siguiente punto. Antes de hablar sobre lo que son las emociones como un todo, hay que entender qué pasa cuando hay una emoción. Como vemos en la diapositiva, la emoción está en medio de un proceso
en el que el primer paso es tener un estímulo. Y este estímulo, ¿cómo lo vamos a percibir? Por medio de cualquiera de nuestros sentidos. Puede ser por medio del olfato, por medio de la vista o por nuestra interacción con las demás personas. En este caso no se podría ser mi estímulo, sería la presentación que estoy llevando a cabo en este momento. La emoción que yo a lo mejor sentí antes de comenzar fue miedo a hacerlo mal. Y la acción que estoy llevando a cabo o la respuesta para esto, pues fue, ok, estoy preparada y vine y estoy haciendo la presentación. Entonces es todo un proceso. Es primeramente percibir el estímulo, la emoción que voy a presentar y la acción que voy a llevar a cabo para salir de esta situación. Entonces, es así como se lleva a cabo una emoción. Estímulo, emoción y la acción que voy a llevar a cabo a partir de la emoción presentada. Entonces, como ya habíamos dicho, Jesús nos mencionó algunas emociones que él conoce. De las que él mencionó, a estas se le suelen conocer como emociones básicas. Es importante señalar que existen las emociones básicas y otras a las que se le suelen llamar emociones sociales. Las emociones básicas, como la presentación nos lo dice, son el miedo, la alegría, la sorpresa y la ira, tristeza y asco. Hay ciertos autores a lo largo de las investigaciones que dicen que las emociones básicas solamente son miedo, alegría, ira y tristeza. La sorpresa y el asco las dejan de lado. Sin embargo, en este momento las vamos a incluir también en esta presentación. Estas 6 emociones básicas son propuestas por Ekman y Friesen a partir de 1976. Y pues es a partir de ese año también que se empiezan a llevar a cabo muchísimas investigaciones al respecto. Ahora, ¿por qué se les conoce como emociones básicas? Se les llama básicas porque independientemente del lugar en el mundo en el que te encuentres, sea aquí en México, sea a lo mejor en Estados Unidos, sea en China o en cualquier lugar del mundo, van a cumplir funciones adaptativas que nos van a ayudar a resolver problemas. Son innatas, esto quiere decir que nosotros ya nacemos con la capacidad de presentar estas emociones y son universales. Es muy probable que a lo mejor la manera en la que yo expreso miedo sea la misma que como se expresa a lo mejor efectivamente en China. El miedo o la tristeza, a esto se refiere con que son universales. Independientemente del lugar en donde estés, se va a entender la expresión de la emoción que estás llevando a cabo. A lo mejor con los dibujos que están abajo en la presentación, pues cualquiera podría entender cuál es la emoción que está reflejando pues ese pequeño rostro, ¿no? Porque pues las hemos presentado a lo largo de nuestra vida. Así que, pues, tomando un poco en cuenta esto, ¿alguna vez vieron esta película súper simpática de Disney que creo que se llama Intensamente? Sí. ¿Sí? Ok. Aquí manejan justamente y de una manera muy simpática lo que son estas emociones. Y me parece que en algún punto de la película dice, creo que es Alegría, quien narra como que la película presenta cada una de las emociones. Justamente aquí hace falta sorpresa. Pero bueno, fijamos que está como por aquí en algún lado. Y cuando se está presentando a cada una de las emociones, esta emoción es como todas nosotras hacemos que Riley sea Riley. Entonces, estas emociones están presentes en todos nosotros y hacen que cada uno de nosotros seamos nosotros. A lo mejor puede sonar un poco extraño, pero pues bueno. Estas son las 6 emociones básicas. Una cosa es conocerlas de nombre y otro muy diferente conocer cómo funciona cada una. Entonces, pues vamos a intentar hacer entender cómo funciona cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a explicar, pues, a rasgos muy generales e intentando poner ejemplos que se entiendan, espero, pues, qué son cada una de estas y, pues, vamos ahí.
El primer tipo de emoción básica que se explica y no porque sea la primera que se presenta a lo largo de nuestra vida, pues va a ser el miedo. El miedo lo podemos entender como ese proceso en donde nosotros como individuos sentimos que no tenemos los recursos necesarios para hacer frente a una situación. Esto podría ser, por ejemplo, el primer día de escuela en la facultad, en mi caso muy particular. Yo no sentía que tuviera las habilidades necesarias o los recursos para llegar y enfrentar un primer día en la universidad en donde yo no conocía a absolutamente nadie. Como mencioné en algún momento, cada una de las emociones tiene un fin adaptativo. Y en el caso del miedo es activar al organismo para reaccionar hacia el estímulo que estamos teniendo enfrente de nosotros. Este estímulo generalmente se le considera como un estímulo aversivo, llámese el primer día de clases, como en mi caso, o a lo mejor, pues, mi escuela no estaba en una zona que tú digas 5 estrellas, entonces, pues generalmente hay que andar como cuidando, pues sí, la mochila, cuidando tu propia persona, entonces, la zona en la escuela es ese estímulo aversivo que yo como individuo, o a lo mejor Jesús o cualquiera de las personas que estén viendo esta presentación, ha llegado a tener. Entonces, pues el estímulo es este y nuestra respuesta va a ser, pues, aprender a cómo cuidarnos dentro de esta zona. Entonces, el miedo puede tener 3 tipos, se puede dividir en 3 tipos. Como dice la presentación, es el miedo no comunicativo, el medio interespecífico y el miedo intraespecífico. El no comunicativo es ese miedo que solemos tener a seres no vivos. Y pues ahí yo lo podría entender a lo mejor como a ese miedo que nos suelen provocar a lo mejor las películas de terror, que son cosas que no existen, pero de todas formas, pues sientes que lo que tú tienes, los recursos con los que cuentas, pues no estás preparado para hacerle frente a esta situación. Es a lo mejor un poquito burdo, pero pues me parece que es bastante claro. El miedo interespecífico es ese miedo que solemos tener hacia otros organismos vivos, hacia cualquier otra especie animal. Llámese insectos, a lo mejor peces, no sé, hay gente que le tiene miedo como que al fondo del mar. Generalmente es como que a otras especies. Y tenemos el miedo intraespecífico, que es el miedo que solemos presentar a individuos de la misma especie. Pues me parece que eso es bastante claro y podría ser como el ejemplo que ponía acerca de el miedo que da andar en la zona de la escuela, ¿no? Desde las personas que andan afuera, desafortunadamente había, pues suena grosero, pero había vagos, personas drogadictas o en general a lo mejor una persona que se puede ver bastante bien vestida y normal y pues que en lo que haces el trayecto del metro a la entrada de la escuela, pues ya te asaltaron, te bolsearon y te pasó de todo, ¿no? Entonces es un miedo bastante común y pues al que todos nos hemos visto inmersos en alguna ocasión. Bueno, el miedo, como mencioné en algún momento, tiene una función adaptativa y pues esta función adaptativa es aprender a qué hacer si esta situación se vuelve a presentar. Entonces, para poder afrontar el miedo, tenemos 2 opciones, que se les llama evitación o afrontamiento. La evitación puede ser de manera activa o de manera pasiva. Si evitamos el miedo de manera activa, es alejarnos de la situación que nos produce miedo. Y si lo hacemos de la manera pasiva, es intentar pasar desapercibidos en esta situación. Me imagino a lo mejor en algún asalto, si evitamos enfrentarnos a la situación, pues simplemente estamos viendo, no sé, que están asaltando a algún compañero afuera de la escuela, pues ¿sabes qué? Doy media vuelta y regreso mañana, ¿no?
Por otro lado, si lo intentamos hacer de la manera pasiva, pues es como, ok, a lo mejor espero aquí a que el suceso termine y pues tomo camino hacia la escuela, ¿no? Podría ser. Por otro lado, si decidimos afrontar la situación, también puede ser de una manera pasiva o de una manera activa. La manera activa es ver qué recursos tenemos para hacer frente a la situación. Y la manera pasiva, pues son esfuerzos que van dirigidos a preservar nuestra integridad meramente física. Ok, pues eso es como básicamente el miedo y pues de una manera simplificada a todo lo que intenté explicar es sentir que no tenemos los recursos necesarios para hacer frente a una situación. La alegría, por otro lado, eh, una cosa importante antes de seguir con esto. Hay veces en que algunas personas le suelen dar connotaciones a las emociones, como emociones positivas o emociones negativas. Si bien estas pues no tienen esa connotación comprobada científicamente, pues puede ayudar a entenderlas un poco mejor. En este caso, el miedo se podría expresar como una emoción negativa. La alegría, por otro lado, se entiende como una emoción positiva en la que el individuo, quien quiera que sea, hace una evaluación o una valoración respecto a lo que ha conseguido, un fin deseado o una meta alcanzada. En este caso, a lo mejor podría ser, me parece que Jesús y yo ya terminamos la carrera y estamos pues en ese proceso entre que ya terminé y lo que sigue después de esto, ¿no? Pero pues cuando nosotros empezamos, o cualquiera, pues el fin deseado es terminar la carrera. La manera en la que se terminó y a lo mejor el promedio, pues eso es aparte, ¿no? El fin más inmediato es terminar la carrera. Entonces, en el momento en el que conseguimos esta meta final, nosotros le damos una valoración positiva de que por fin lo logré. Y pues viene esta emoción de alegría, de, ok, pues ya llevé a cabo todo este proceso, 4 años que se pueden sentir como 4 días o 4 minutos, pero pues he llegado a conseguir mi objetivo. Entonces eso nos produce una sensación de alegría. Es esta valoración que cada uno hace y pues esta valoración suele tener también connotaciones sociales. Te enseñan la sociedad, llámese amigos, maestros, incluso tus papás, te enseñan a valorar qué situaciones merecen alegría o no y cómo expresarla. Entonces, si bien es una emoción innata que todos vamos a tener, pues nos enseñan a expresarla. Y esto a la larga va a traer también repercusiones, no es la palabra, pero pues nos va a ayudar el saber expresarla a que a lo largo de nuestra vida pues podamos llevar a cabo mejores relaciones con los demás. Muy bien. La siguiente emoción es sorpresa. Esta es una emoción que llamaremos neutra, no es ni positiva ni negativa. Es probablemente la más sencilla de explicar porque es la que presenta un menor tiempo de reacción. Las otras pueden tener una reacción, no sé, de 30 segundos a 3 minutos y la sorpresa va de los 5 segundos a los 30 como mucho. Y esta es una respuesta ante una situación que que puede ser novedosa o extraña. Pensemos en que en este momento, pues, no sé, aparentemente Jesús y yo estamos hablando o yo estoy exponiendo sin ningún tipo de interferencia. Pero supongamos que a lo mejor, ya sea aquí en mi casa o en la clínica en donde se encuentra Jesús, alguna persona hace un ruido bastante fuerte, se cae material quirúrgico o algo aquí en mi casa. Si estamos hablando de manera constante, el ruido es un estímulo que nosotros no estábamos esperando. Y pues dentro de la dinámica que estamos teniendo en este momento, ese ruido fuerte es una situación pues novedosa, que pues nuestra respuesta fisiológica va a ser como pues cierta elevación en las palpitaciones y pues no encuentro otra manera de expresarlo y suena repetitivo, pero pues es sorpresa.
abres la boca, intentas encontrar la fuente del sonido, pero hasta ahí. Una vez que la encuentras es como, ok, pues pasó esto y párale de contar, ¿no? Es la emoción más pequeña en tiempo y es probablemente de las que se presentan a lo mejor constantemente. Y a lo mejor podría ir acompañada de algún otro tipo de emoción, como podría ser el miedo o el enojo a lo mejor, ¿no? Miedo porque pues estamos aquí como platicando muy a gusto y alguien hace ruido y tú no sabes qué está pasando de ningún modo, ¿no? Entonces, pues es incertidumbre de saber qué está ocurriendo. O enojo de que ya una vez que has visto lo que es, pues te sientes como, o sea, estoy presentando y estoy prestando atención y vienes tú y me interrumpes, ¿no? Puede venir acompañada de alguna otra emoción, pero pues es eso, es una respuesta ante una novedad que se presente en el ambiente en el que te estás desenvolviendo. Por otro lado, las otras 3 emociones van a ser la ira, la tristeza y el asco. La ira puede ser una respuesta que se va a ir orientada hacia la defensa y el ataque. Y generalmente esta suele ser una respuesta a situaciones meramente sociales en donde sientes que tus derechos están siendo violados o que una meta a la que quieres llegar está siendo bloqueada. Podría pensar en esos tediosos trabajos en equipo, a lo mejor que todos hemos tenido que pasar y siempre tenemos al típico compañero que nunca hace nada. ¿Estamos de acuerdo? En este caso podría ser que el derecho, pues podría ser el tiempo establecido en el que vamos a hacer este trabajo en equipo, ¿no? Que no se respete ese derecho al tiempo que se estableció para hacer este trabajo. O que por el típico compañerito que nunca hace nada, pues la meta de entregar el trabajo en tiempo y forma y de obtener la calificación deseada no se está llevando a cabo por esta persona. Entonces, pues sí, es un poco tricky, por decirlo de alguna manera, pero pues es esto, el creer que por una persona no estamos consiguiendo lo que queremos conseguir. Y pues esta generalmente se expresa de manera violenta, ya sea que tú le digas a la persona, pues de la manera grosera, ¿no? Que es un bueno para nada y que está fuera del equipo, o pues de una manera más física que podría llegar a lo mejor incluso a los golpes. Entonces, lo que se espera con la inteligencia emocional es que sepas lo que es esto y pues evites irte por la vía violenta y que pues socialmente está mal vista, ¿no? Pero bueno, vemos. Esta, pues como había mencionado anteriormente, tiene una connotación negativa, principalmente por la manera en la que la respuesta se da. Por otro lado, tenemos a la tristeza. Es esta emoción que también tiene una connotación negativa, pero por hechos meramente sociales, por el contexto en el que se da y por cómo te han enseñado a expresarla y en qué momentos se expresa. Pues la tristeza como tal es un proceso de valoración en el que el individuo que la está experimentando siente que pierde algo o que está fracasando en alcanzar una meta. En este caso podría ser, generalmente todos los ejemplos que voy a poner van a ser de la escuela porque es como mi pasado más inmediato y en lo que pues me he visto envuelta en los últimos años. Afortunadamente no he tenido alguna pérdida familiar o alguna cosa así, ¿no? Que podría ser lo más sencillo de explicar en el sentido de que se pierde algo. La pérdida de algún familiar es la manera más sencilla de expresarlo. Si nos vamos al ámbito académico, pues podría ser desde perder una materia porque me costaba trabajo, no la entendía, los exámenes los reprobaba y parecía que yo estaba entregando todo de mí y pues el resultado no era el esperado. Eventualmente te genera tristeza. Y no solo en mi caso, sino me imagino que a todos en algún momento pues nos ha llegado a pasar. Si no en la facultad, pues a lo mejor en la prepa o alguna cosa así. Puede ser desde sentir que se está fracasando o desde perder la materia totalmente. Y eso nos va a generar un sentimiento
de tristeza. Por último, nuestra última emoción básica es el asco, que también tiene una connotación negativa. Y esta es la aversión que vamos a sentir hacia algún estímulo que nos resulte desagradable. Y como habíamos visto en algún punto durante la presentación, pues la percepción de ese estímulo puede ser por cualquiera de nuestros sentidos, ya sea por medio del olor, no sé, sinceramente, ¿no? Me parece que a todos nos resulta desagradable oler basura, por ejemplo, o incluso, un ejemplo súper burdo, entrar al metro en hora pico, a eso de las 2 de la tarde, llenísimo, y tú vienes de un ambiente en el que, pues, no sé, estás como al aire libre, entre comillas, y entras y huele a humano, pues, discúlpame, no es el olor más agradable del mundo, ¿no? Entonces, pues es esta versión que sientes a decir como, no inventes, tengo que entrar, o quedarme afuera y dejar pasar 25,000 metros hasta que ya no haya gente, ¿no? Entonces, pues es una emoción que constantemente hemos experimentado. Entonces, pues no resulta nada agradable y pues es un estímulo, ya sea por medio del olfato o ver a lo mejor a una persona desarreglada, aunque se escuche como grosero, pues ver a lo mejor a las personas que no tienen una casa o situaciones de estas que son tristemente constantes en el país, pues eh, intentas no ser grosero, pero a lo mejor de primera impresión, pues es desagradable ver a una persona así. Entonces, la manera en la que esta emoción se expresa es principalmente por medio de los rasgos faciales y es a lo mejor aventando un poco las cejas como hacia en medio, más o menos como lo que acabo de hacer, como levantas la nariz, la arrugas, es por expresiones faciales prácticamente, porque tampoco vas a ir por la vida diciendo como me desagrada esto porque huele a futazo, ¿no? Solemos expresarla más por medio de nuestro rostro y las expresiones que podemos llevar a cabo con él. Una cosa importante a recalcar sobre las emociones es que estas suelen ser muy cortas en el tiempo en el que se expresan. Van a ir de los 30 segundos a los 45 probablemente y párale de contar. Si sentimos que esta emoción va más allá, ya no es una emoción, sino se convierte en un sentimiento, por ejemplo. El ejemplo más claro que puedo poner sobre la diferencia entre emoción y sentimiento es la tristeza. Si esta emoción de tristeza se llega a expresar por mucho tiempo, puede desencadenar en lo que en psicología se conoce como depresión, que ya es una enfermedad que tiene ciertas características que se expresa a lo largo del tiempo y que tiene que empezar a tener un tratamiento. Entonces, la principal diferencia entre una emoción y un sentimiento es el periodo de tiempo en el que se expresa. Y pues tomando un poco en cuenta eso, pasamos ahora a lo que son las emociones sociales. Estas emociones sociales van a ser la culpa, la vergüenza, el orgullo, el enamoramiento, los celos, la envidia y la empatía. A estas emociones se les llama sociales porque en algunos casos pueden venir o ser un producto de emociones básicas. Y pues estas emociones, las sociales, nos permiten tener un mejor trato con las personas y se nos ha enseñado en qué momento sentirlas, cómo expresarlas y en qué momento no solo expresarlas de manera propia, sino señalar como de esa persona está sintiendo tal o cual cosa. Estas son meramente aprendidas y nos han dado las pautas de comportamiento para sentirlas y expresarlas. O sea, suena muy repetitivo, pero por eso se les llama sociales. Porque a lo largo de nuestra vida, llámese papás, escuela, amigo, público, en donde se pone en juego la aprobación de los demás. Si yo hice algo, no sé, por ejemplo, yo soy muy patosa para caminar. Entonces, a lo largo de mi vida me he caído múltiples veces de camino a la escuela,
en la escuela, haciendo X o Y, incluso en mi casa, ¿no? Entonces, esa es una conducta, caminar y caerse. Pero, sin embargo, dependiendo del lugar en donde ocurre este accidente y las personas que estén alrededor mío, hay una aprobación o una desaprobación por parte de los demás. Si me señalan y se ríen de mí, le voy a dar una connotación negativa y voy a sentir vergüenza. Aquí entra en juego cómo nos perciben los demás o cómo creemos nosotros que estamos siendo percibidos por los demás. Es una emoción pública en ese sentido, que la valoración que le vamos a dar a la conducta que estamos llevando a cabo viene pautada por los demás. ¿Ok? La culpa, por otro lado, es una emoción privada en donde nosotros damos esa pauta de comportamiento. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué no lo hice así? Y dependiendo de los resultados que tenga una acción, pues es como vamos a percibir si hay culpa o no. Nuestra siguiente emoción social es el orgullo. Esta es una emoción que generalmente se va a presentar a futuro a partir del momento en el que nosotros empezamos a llevar a cabo una conducta. Me remonto de nuevo a pensar en el momento en el que nosotros empezamos la carrera. Ahí es cuando empieza una conducta, empezar a estudiar la carrera. Y a este punto, nosotros ya terminamos nuestra carrera, ¿sí? Entonces, damos una connotación positiva a haber conseguido este objetivo. Entonces, esta emoción se puede llegar a relacionar incluso con el autoestima, de decir, conseguí este objetivo y me siento orgulloso de ello. Otra emoción social es lo que conocemos como el enamoramiento. Esta emoción es un poco, a lo mejor, complicada de explicar en el sentido de que es una fase preliminar al amor romántico. Estaremos de acuerdo en que existen muchos tipos de amor. El amor fraternal, el amor amistoso, se me ocurre, o el amor romántico, que es el que se suele dar en una pareja, del tipo que sea. Bueno, al ser una fase preliminar del amor romántico, esta se suele expresar en querer estar todo el tiempo con la persona que son socialmente establecidos. Pensémoslo en yo como mujer, a lo mejor, que se me ha enseñado que es atractivo en una persona del sexo opuesto, pensando en una relación heterosexual. No porque sea lo correcto, no porque sea lo incorrecto, sino a fines prácticos. Una relación heterosexual que se me ha enseñado a mí que es lo socialmente correcto de encontrar atractivo en otra persona. A lo mejor que sea bien parecida, que se arregle, no sé, a lo mejor que sea masculino, que tenga claras y establecidas las metas de cómo va a proveer una familia en un futuro. Y por el otro lado, a lo mejor a los hombres se les ha enseñado que para encontrar atractiva a una mujer, pues esta tiene que ser como muy femenina, bien hablada, que tenga cuidado en su aspecto físico. Entonces, el enamoramiento tiene estas pautas socialmente inculcadas. Es, pues a lo mejor de las más complicadas por esto y porque es difícil a lo mejor en algún momento deshacernos de estos estándares y pues ver más allá de lo que la mera atracción física nos puede dar. Por otro lado, tenemos dos emociones que yo podría decir que tienen también sus connotaciones negativas y que en algún punto se parecen, que van a ser los celos y la envidia. Bueno, los celos es esa percepción que tiene el individuo de amenaza sobre alguna cosa o sobre alguien que está en su ambiente. Es esa percepción de decir está en amenaza y la amenaza es directamente perder lo que tengo o desear lo que otra persona
tiene. ¿Sí? No sé si quedó claro o si es como confuso. Creo que sí quedó claro. ¿Sí? Bueno, si no, a ver si con un ejemplo queda un poco mejor expresado. Vale, pues. En una relación de pareja, que me parece que es en donde más suele estar esta situación de celos, es a lo mejor yo como individuo, yo Estela, como persona, siento amenaza sobre perder a este otro individuo, pongámosle José. O sea, es un novio imaginario que no existe, pero pues para fines del ejemplo espero que funcione. Yo, Estela, y este individuo José, estamos en una relación. ¿Ok? Es como, papá, somos felices por la vida. Pero a lo mejor José tiene a su amiga María. Y con María se lleva muy bien y pasa mucho tiempo con ella, a lo mejor casi el mismo tiempo que pasa conmigo. ¿Ok? O sea, es muy tonto el ejemplo, pero Ah, está espero que bien. funcione. Está muy bien. Entonces, yo siento una amenaza de Ujú. parte de María hacia mí, pensando que María puede quitarme a José. Y esto me produce esta emoción que son los celos, que es esa percepción de que ella, María, puede quitarme a José y llevárselo. Eso es en donde yo siento que puedo perder algo. Por otro lado, tenemos los celos de desear lo que alguien más tiene. Y pues aquí es el que yo no poseo lo que otra persona tiene. Por eso digo que los celos y la envidia eh, pueden parecerse. Pero bueno, los celos son de esas emociones sociales que son una emoción compuesta por tres emociones básicas que van a ser la tristeza, el miedo y la ira. Pues, la, la envidia, cuando nosotros la estudiamos, nos han dicho que puede tener una connotación positiva y una negativa, en el sentido de que la envidia positiva, por llamarla de alguna manera, te puede llegar a motivar para conseguir lo que esa otra persona tiene. Y la envidia negativa, pues es solamente desear que a esa persona la atropelle un tren 17 veces porque tiene lo que tú no tienes. Pensando a lo mejor en un ejemplo, envidia positiva. Una prima imaginaria también es psicóloga y está trabajando para el Departamento de Recursos Humanos en una dependencia de gobierno, en donde tiene prestaciones, tiene prima vacacional, tiene un sueldo establecido, tiene un horario establecido que es bastante flexible y pues casi casi va por la vida cantando Kumbaya. ¿Ok? Ella lo tiene y yo en este momento soy una recién egresada que por la situación inclusive de la pandemia, pues se las va a ver negras para conseguir trabajo. Lo que ella tiene y yo no, me genera claramente envidia porque ella lo tiene y yo no. Ahora, la envidia positiva radica en encontrar motivación de decir como, ok, ella lo tiene, yo quiero aspirar a tener lo que ella. ¿Y qué voy a hacer a partir de este momento con conductas de cualquier tipo para conseguir lo que ella tiene? Esa es la envidia positiva, decir como, o sea, sí lo tiene, pero me motiva para decir y empezar a encauzar lo que yo quiero hacer a futuro para conseguir, si no lo que ella tiene, algo similar que también me permita tener cierta autorrealización. La envidia negativa, a lo mejor con el mismo ejemplo, es simplemente desearle lo peor y pensar meramente cosas negativas de decir por qué ella lo tiene y por qué yo no. Es solamente desear lo que ella tiene, pero no llevar a cabo acciones para conseguir lo que tiene o algo. La empatía es la última emoción social que se conoce o que se ha estudiado y pues cuántas veces a lo mejor nosotros como profesionales de la salud
no hemos escuchado que tenemos que ser empáticos con las personas. Y no sé, tú dime a ti qué te han explicado qué es la empatía o Es cómo que te la han intentado explicar. casi siempre ponen el ejemplo de ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Ujú, Para ser capaces de, pues fácil, entender, bueno, su situación, ¿no? De la persona ujú. y para, pues, ser, o entender, tratar de entender, pues, su situación, prácticamente. Vale. Lo que dijiste al principio es totalmente cierto, ¿no? Casi siempre la empatía te la venden o te la enseñan Ujú. como ponerse en los zapatos del otro. Y vamos a aclarar de una vez, no siempre es sencillo, pero no solo se trata de ponerme en los zapatos del otro y a lo mejor si es una situación triste, pues ponerme a llorar toda la vida, ¿no? La empatía tiene que ser esa acción en donde nosotros somos capaces de entender cómo se encuentran los demás, pero también actuar con base en ello. Pensemos a lo mejor en la escuela, ¿no? De nuevo, cuando eres de primer ingreso, pues entras pajareando, no sabes en dónde están las cosas, las aulas o los lugares a donde tienes que ir a comprar los materiales didácticos que te piden para tus diversas clases. Entonces, eres de primer ingreso y no sabes en dónde está nada. Y te topas a lo mejor con una persona, pues, de años superiores, obviamente. Cualquiera que no sea de primer ingreso, que está igual de perdido que tú. La empatía radica en, ok, pues este monito es de primer ingreso, pero no me voy a poner a llorar con él porque no encuentro a lo mejor Copy Tiger, ¿no? Que era el lugar a donde nos mandaban a nosotros a comprar nuestras cosas. No sé si sería tu caso. Fue en diferentes lugares. Bueno, un lugarcillo por ahí Sí, cerca de la escuela, ¿no? En donde nos mandaban a comprar nuestras lecturas. Entonces dices, bueno, o sea, soy un monito de primer ingreso y no sé dónde queda el lugar. Entonces, a lo mejor le pregunto a esta otra persona de algún semestre superior y pues, ok, empático es, sí entiendo que este niño de primer ingreso no sabe en dónde está el lugar, pero no me voy a dedicar a solo decir, ok, él no sabe en dónde está este lugar y nos ponemos a llorar juntos, ¿no? Eso no es empatía. No solamente es decir como entiendo que no saben dónde está y lloro junto con él, sino decir como, ok, yo a lo mejor estuve en su lugar, en este ejemplo particular, de decir no sé en dónde queda, pero pues sí entiendo la desesperación de no saber en dónde queda o cómo voy a llegar, sino, ok, ya lo entendí y qué hago para solucionar eso. Entonces es como, pues ok, yo de tercer, cuarto semestre le explico a este niño de primer semestre cómo llegar al lugar en donde tiene que ir a conseguir sus copias. Y eso es propiamente la empatía. Entender, pero hacer algo con respecto a lo que estamos entendiendo que está sintiendo la otra persona. Bueno, pues esas son las emociones con las que pues solemos encontrarnos, unas más u otras menos, y a lo largo de nuestra vida profesional o incluso en nuestra vida académica, ¿no? Ahora, lo importante es que si ya vimos a lo mejor a grandes rasgos lo que son las emociones, tanto las básicas como las sociales, pues ¿de qué nos sirve haber aprendido cuáles son? Bueno, pues ahí es donde vuelve a entrar en juego la inteligencia emocional, que es como, pues sí, la inteligencia emocional te dice entender las emociones propias y las de los demás. Ok, pero pues para poder llevar a cabo esto es necesario conocer pues cuáles son las emociones eh, y pues de esta manera intentar identificar pues cuáles he tenido, cuáles puedo llegar a tener, cuáles está teniendo Panchito y cuál es Juanito. Ok. Una persona que se considera a lo mejor inteligente emocionalmente puede llegar a presentar estas características. O, como les llaman ciertos autores, pues claves de la inteligencia emocional. Um, Todo el discurso que me ha aventado o la primer clave para ser una persona emocionalmente inteligente es
conocer los sentimientos y emociones propios. Para esto, pues es importante todo el rollo que ya me aventé, conocer cuáles son las emociones, porque si no las conozco, pues o sea, sí, se escucha muy bonito decir conocer, pero si no, suena repetitivo, si no conozco cuáles son, pues vamos a bailar, ¿no? La segunda clave de una persona emocionalmente inteligente es conectar con dichas emociones. Ok, ya identifiqué qué emoción estoy sintiendo en este momento o cuál a lo mejor sentí ayer. Eso está muy bien, pero ahora también es necesario saber qué hacer con esas emociones, cómo responder a las emociones que estoy presentando yo o que a lo mejor está presentando mi compañero de trabajo. Otra clave muy importante para ser una persona emocionalmente inteligente es no categorizar las emociones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, propias o ajenas. Nos han enseñado a lo mejor, como mencionaba con las emociones básicas, que algunas tienen connotaciones positivas o negativas, como podría ser a lo mejor la alegría como una emoción positiva y la ira o el enojo como una emoción negativa. Pues eso para fines prácticos y estudiarlo está bien para categorizar. Sin embargo, al momento de que se están llevando a cabo, es un poco rudo categorizar porque no sabes en qué situación se encuentra la persona, si no eres tú, que está experimentando esta emoción. Entonces, categorizarla como positiva o negativa puede llegar a minimizar lo que la persona está sintiendo en ese momento. Entonces, si te consideras o aspiras a ser una persona emocionalmente inteligente, pues esto es algo que tienes que evitar hacer paulatinamente y si no lo haces, pues está muy bien. Porque pues sí, todos presentamos emociones básicas o en algún momento hemos llegado a aprender acerca de las emociones sociales, pero categorizarlas como buenas o malas, positivas o negativas, pues puede llegar en algún momento a minimizar esa emoción y es algo que no queremos, porque cada uno expresa las emociones de diferente manera. Una persona que es emocionalmente inteligente va a lograr generar un mayor grado de bienestar general. ¿Por qué? Porque al momento de que conocemos nuestras emociones, pues es efectivamente todo el discurso que se ha estado dando a lo largo de la presentación, me facilita saber qué estoy sintiendo, qué hacer con ello, y pues esto me permite a la larga tener una mejor relación con las demás personas. Una persona que es emocionalmente inteligente, con el tiempo, reconoce o puede llegar a tener asertividad. ¿Y cómo entendemos la asertividad? Es reconocer una situación que está pasando y actuar sobre ella. Esto es actuar en el momento correcto, de la manera correcta. Supongamos que estamos, ¿qué te gusta? Ya más o menos somos adultos, no totalmente independientes, pero pues por ahí, ¿no? En alguna ocasión me imagino que hemos tenido que ir al banco y pues se tienen que hacer estas filas, obviamente, para conseguir que te atiendan. Pongámosle también la situación en la que nos encontramos actualmente, en la que tienes que guardar pues la sana distancia, ¿no? Llevas, no sé qué te gusta, 15, 20 minutos, media hora incluso, intentando guardar tu sana distancia y haciendo cola para que pues te atiendan. Y de repente llega esta persona y se mete en la fila. Y dices, ok, la situación es, llega este fulano y se mete en la fila y yo llevo aquí como 20 minutos y no está respetando la sana distancia. O sea, súmale todos los factores que estamos viviendo en este momento. Okay. Entonces,
La asertividad está en que reconozco que este fulano se está metiendo en la fila y no está guardando su distancia. ¿Y cómo voy a actuar con base en lo que este fulano hizo? Lo no asertivo totalmente sería ponerse a pegar gritos, voltearle un cachetadón y decirle, guardas tu sana distancia y te formas. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que una persona emocionalmente no inteligente probablemente haría. Lo que se espera de una persona que es emocionalmente inteligente es, ok, reconozco lo que él está haciendo y reconozco que yo estoy sintiendo a lo mejor en este momento enojo porque se mete y no respeta su sana distancia. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Es como, ya lo reconocí, ¿ok? Entonces es como decirle de manera firme que eso es algo primordial en la asertividad, como de, oye, discúlpame, llevamos aquí todos formados a lo mejor media hora, 40 minutos, tú solo llegas y te metes. Otra clave u otra característica de las personas emocionalmente inteligentes es esta parte de la empatía, que pues ya se explicó anteriormente que entra en juego como una emoción social. Estaría de más volverla a explicar. Entonces, pues, una persona emocionalmente inteligente es empática y sabe qué hacer y cómo dirigirse a las demás personas. Otra cosa que suele caracterizar a las personas emocionalmente inteligentes es pedir un feedback a las personas con las que nos desenvolvemos o con las que más convivimos. Un feedback o retroalimentación. De decir, ok, a lo mejor en esta situación pensemos de nuevo en los trabajos en equipo, en donde esta persona no trabaja y a ti te causa molestia y a lo mejor enojo, ¿no? Es, ok, si soy una persona emocionalmente inteligente, pues supe qué estaba sintiendo en ese momento, qué emociones estaba yo expresando y actué sobre ella. Establecido eso, lo que se espera que una persona emocionalmente inteligente haga es preguntarle a los demás integrantes del equipo cómo perciben que fue esta conducta. Y pues esto nos ayuda a ir mejorando o mantener el estándar de cómo estamos expresando eh, las emociones. ¿Vale? Bueno, y otra característica u otra clave es ser congruentes entre ser y parecer. Aquí pues podría ser, a lo mejor es bastante sencillo. Yo me digo ser una persona emocionalmente inteligente, pero a la hora de la práctica hago todo lo contrario a lo que se supone que haría una persona emocionalmente inteligente. No soy empática, no soy asertiva, eh, no reconozco mis emociones, ni soy capaz de reconocer las de los demás. Pero yo voy por la vida dando gritos diciendo que soy una persona con inteligencia emocional. Y al momento de llevarlo a cabo, pues nos damos cuenta de que no es así. Entonces, se espera que haya una congruencia entre lo que digo y lo que hago. Bueno, una de las últimas claves de una persona emocionalmente inteligente es comunicación afectiva. Y esto quiere decir que al momento de que yo puedo expresar mis emociones y aprender a identificar cuáles son las emociones que otra persona está sintiendo, pues esto va a hacer que la comunicación sea de mejor manera. Pensemos en una persona que está triste y un amigo que ya sabemos generalmente a lo mejor en su día a día cómo es, y pues de repente un día llegas y lo ves bajoneado o que no está eh, desarrollándose, desenvolviéndose de la manera en la que generalmente es. Entonces, una persona emocionalmente inteligente es como, ok, no está haciendo las cosas a lo mejor como suele hacerlas. Entonces, si yo estoy identificando eso, pues es como, ok, y actúo con base en ello. No es como que está triste y voy a llegar a decirle de la manera más feliz como, hoy tenemos examen, ¿sabes?
es como aprender a actuar con base en lo que otros están sintiendo o que esos otros se comuniquen contigo de la mejor manera posible, dependiendo de la emoción que estés expresando en ese momento. Y pues por último tenemos el autocontrol emocional. Este es básicamente, como su nombre lo dice, si sabemos cuáles son las emociones y sabemos en qué momento las estamos sintiendo, pues controlar cómo las vamos a expresar, en qué momento y en qué situación. Se me ocurre que a lo mejor es un caso probablemente muy extremo, pero hace unos años estaba esperando una clase con una de mis amigas y le dan la noticia de que su abuelita falleció. Entonces, obviamente la emoción que siente y que expresa en ese momento es tristeza. No estoy diciendo que esté mal, pero a lo mejor para muchos otros lo podría llegar a parecer. Le cuelgan el teléfono y se suelta a llorar a moco tendido, no gritando, pero sí de una manera, pues sus sollozos bastante fuertes. Entonces ahí podríamos decir que no hay un autocontrol emocional. Sabe perfectamente que lo que está sintiendo es tristeza, pero no la sabe controlar o regular. Entonces, este caso en particular, ¿no? Le avisan, cuelga, lo procesa unos segundos, refleja toda su cara tristeza y se pone a llorar. Pues sí, obviamente, su emoción es tristeza, pero no sabe controlarla. No autocontrola cómo la está sintiendo ni cómo la está expresando. Entonces, se espera que una persona que tenga inteligencia emocional pues pueda controlar cómo la expresa y en qué situaciones específicamente. A lo mejor si hubiera estado en su casa y con su familia, pues hubiera sido un poco, se hubiera visto mejor o no la hubieran a lo mejor juzgado tanto como todos los que estaban en ese momento viéndola, ¿no? Entonces, pues que sepas en dónde, con quién y cómo. Eso es lo que se espera pues de una persona emocionalmente inteligente y pues debería ser algo a lo que aspiremos en general, ¿no? Por último, una de las cosas para generar ideas. Comprender las emociones nos va a ofrecer la posibilidad de entender las motivaciones que tienen otras personas del equipo de trabajo y pues hacer y entender otros puntos de vista diferentes a los propios. A lo mejor pensémoslo, como lo mencioné en algún momento, somos profesionales de la salud y pues independientemente a lo mejor del área en la que yo como psicóloga trabaje, soy psicóloga y tengo que trabajar con otras personas. Llámese en el área clínica, en el área educativa o a lo mejor incluso en el área de las organizaciones en donde haces reclutamiento y selección de personal. Pero trabajo con personas, no es un trabajo que yo haga en solitario. Tú como enfermero, pues igual, independientemente de si estás en atención de nivel primaria o en clínicas más pequeñas o a nivel particular, por ser enfermero estás en contacto con muchas personas. Independientemente del equipo de trabajo con el que te desenvuelvas, vas a entrar siempre en contacto con pacientes. Entonces, el que nosotros dos y las personas que estén viendo esta presentación, independientemente del equipo de trabajo, somos profesionales de salud y vamos a desenvolvernos con más personas. Tener esta inteligencia emocional va a hacer tu trabajo muchísimo más llevadero y a lo mejor en algún sentido muchísimo más humano. Es un poco triste a lo mejor ver que en algunas ocasiones enfermeras, porque no es muy común ver enfermeros, pero pensando en la profesión como tal, que a lo mejor pueden ser groseras o que tú dirías que son cero empáticas con la situación que está ocurriendo a lo mejor en los hospitales de manera general y pensándolo en este momento con la situación de la pandemia, pues que no te hablan de la manera a lo mejor más bonita o que no tienen los cuidados que deberían, ¿no? Porque a lo mejor no hay una inteligencia emocional. Si yo no cuido lo que estoy sintiendo y lo que el otro está sintiendo, pues la relación que se va a dar
va a ser bastante incómoda. Entonces, pues tener esta inteligencia emocional en el área de la salud cobra sentido e importancia en eso. Me desenvuelvo con muchas personas aparte de mi equipo de trabajo y pues para hacer esta relación más llevadera y que el trabajo se desempeñe de la mejor manera posible, pues saber mis emociones y saber las emociones del otro y tratar de actuar de la mejor manera posible sobre ellas. Bueno, por último, los beneficios que tiene la inteligencia emocional, independientemente del trabajo que tengas o del área en el que te desarrolles, pues va a ser mejorar el autoconocimiento y la toma de decisiones. Nos va a ayudar a mejorar el rendimiento laboral. Hasta cierto punto va a ayudar a proteger y evitar el estrés. Va a mejorar nuestra capacidad de resolver conflictos y pues mejora nuestras habilidades de comunicación, como se explicó en algún punto atrás. Y pues de momento esto sería todo por esta presentación sobre inteligencia emocional. No sé si tengas alguna duda o algo que quieras que explique mejor. A mí me quedó muy claro y pues sí, tienes razón, ¿no? En todo eso conlleva un gran proceso que muchas veces la mayoría no nos ponemos en real atención o lo vemos como una rutina en nuestro trabajo y perdemos estas características y por lo cual muchas veces pues no es lo adecuado. Y pues bueno, por mi parte, para mí yo siento que sí fue muy buena tu exposición. Yo sí la entendí desde principio a fin y pues esperemos que igual nuestros compañeros hayan entendido. Y bueno, nada más gustaría agregar, pues bueno, muchas gracias por darte el tiempo y pues espero que te vaya muy bien y pues a ver. Gracias. Muchas gracias.